Muchas gracias, mi coronel Alarcón. Buenas noches, tardes, noches para todas las personas que nos acompañan aquí en la sala Zoom y quienes están conectados por Facebook y naturalmente quienes nos observarán posteriormente en los espacios virtuales de la Fundación. El tema de hoy, diríamos como dijo el filósofo griego, solo sé que nada sé. Es impresionante el desarrollo de este campo y vamos a partir el ejercicio de hoy en tres sectores, tres segmentos. El primer segmento, vamos a recordar brevemente qué es la definición de la inteligencia artificial y hacer un barrido de cómo está en el mundo en general, en el mundo en todos los campos. Eso es muy breve. Luego veremos dos videos que nos van a poner a reflexionar muchísimo, muchísimo. Les pedimos el favor que tomen mucha nota en el video porque luego pasamos a tres preguntas en las cuales mi coronel Alarcón les pedimos que no sean sino 2 minutos. Y quien se vaya a pasar de los 2 minutos dando conferencia toca con todo el cariño decirle que se pasó el tiempo porque no tenemos más espacio, ya que tengo esta noche una entrevista en CNN y tengo que alistarla. Entonces les pedimos el favor que sus respuestas sean muy al grano y por eso también vamos a hablar muy al grano. Entonces, sin más habladurías, entremos a ver primero, como les decíamos, recordemos que hemos dicho aquí ya en cuatro con estos espacios, hemos tocado el tema de la inteligencia artificial. ¿Y qué es eso? Cómo se manipula? ¿Qué significa? Pues llevémoslo a lo más elemental, a lo más sencillo para que lo entendamos. Es simplemente una herramienta tecnológica con la cual se pueden imitar y hasta reemplazar muchísimas actividades humanas y que detrás de ello demanda un concepto fundamental que es la ética. Creo que eso nos queda claro a todos. Herramienta, reemplazar al ser humano en actividades que solamente las podría hacer un ser humano, pero que requiere ética. Esos tres nos dan una visión. Entonces miremos cómo está en el mundo en este momento. Se ha convertido en un gran beneficio para todas las ciencias, la medicina, hasta el arte, que no es ciencia, pero es una expresión cultural, ha recibido mucho beneficio. La administración, la astronomía, la geografía, la odontología vista como una rama o como una ciencia aparte de la ciencia médica, eh, las ingenierías, las matemáticas, la física, la química, eh, la misma ciencia cibernética, o sea, los sistemas incrementados con inteligencia artificial. O sea, estamos viendo lo bueno. En segunda medida, aumenta el bienestar humano, claro que lo aumenta, porque con tantas aplicaciones y métodos que se están creando, hacen que la persona tenga más bienestar, que se sacrifique menos y que se esté pensando todo el tiempo en cómo mejorar todo tipo de procesos y todo tipo de bienes y servicios que tiene la humanidad. Ya hemos visto un montón de cosas impresionantes de cómo funcionan restaurantes con inteligencia artificial en Japón, en algunas partes de Estados Unidos, en Europa, y eso que hasta ahora es el comienzo. Entonces el bienestar aumenta muchísimo, ¿no? Desde que comenzaron las visiones en 3D y todo lo que se ha ido generando que ha llegado a estos puntos. Lo otro es que integra al individuo, al ser humano, y en el caso de la política, integraría al político con el ambiente operacional, con todo lo que lo rodea, con todo lo que tiene que utilizar, con todos los elementos a los que tiene que recurrir. Porque en términos militares, cuando hablamos de ambiente operacional, nos referimos a todo el contexto, al objetivo que se tiene, las dificultades que hay al frente, los recursos con que se cuenta, el personal que tiene disponible, el equipo que tiene disponible, la capacidad de ese equipo, las limitaciones logísticas y administrativas. Todo eso hace parte de un ambiente operacional. Entonces, lo que hace esta ciencia, esta actividad, es que acerca al individuo. Por ejemplo, el solo hecho de que ya podamos, por el teléfono, por el computador, pagar los servicios públicos eh, con la aplicación o pasando por el lector del teléfono, el código de barras o simplemente ya estando domiciliados, eso quiere decir que ya el individuo hace parte
de un proceso de bancarización que no existía antes. Así de sencillo. Entonces, si lo miramos en otros campos, por razón. Entonces, ese sería ese ambiente operacional que tiene la política o que tiene la inteligencia artificial. Seguimos viendo algo bueno, y es que enfoca al ser humano, al individuo, hacia una sociedad más eficiente. Pues claro, si cada día los individuos, las personas individualmente somos más eficientes, pues la sociedad será más eficiente. Estamos viendo lo positivo, lo chévere. Pero aquí comenzamos de para abajo a ver que ya no es tan positivo en muchos campos, porque se convirtió en un arma geopolítica de poder para persuadir. Con lo que está sucediendo en Israel y en Ucrania, de tantas presiones internacionales, hoy, por ejemplo, el New York Times saca un artículo fabuloso relacionado con la forma como la propaganda contra Israel ha tenido tanta fuerza y tiene tantos equipos de inteligencia artificial detrás que ya parece difícil determinar qué es cierto y qué no es cierto. No vamos a decir que a Israel no se le ha ido la mano con los bombardeos y con la acción, claro que sí, pero hay que mirar que eso viene de un origen, que fue el ataque que les hicieron en el 7 de octubre. Y otros ya comienzan a circunscribirse atrás, que la invasión, que cada cosa de esas tiene su debate político e histórico. Pero vayamos a lo real. En este momento, la inteligencia artificial en el campo de la guerra, utilizada como un método poderoso de propaganda, se ha vuelto muy fuerte. Y resulta que si miramos, la guerra es una consecuencia de la política. Y quiere decir que quien aplique en la política todos los principios y fundamentos de la guerra le lleva ventajas a los demás, porque sabe manejar la táctica y la estrategia. Y resulta que esta herramienta de inteligencia, como la vamos a ver ahora, en dos videos muy cortos, sí que está tomando fuerza y sí que se está convirtiendo en un dolor de cabeza para los dirigentes políticos, porque ya se pasa es al ataque personal descalificador y logra que un proyecto se imponga sobre el otro o que una idea se imponga sobre otro. Es, como lo acabamos de decir, una poderosa herramienta para la propaganda y la guerra psicológica que hasta ahora, señoras y señores, está despegando. ¿Cómo será cuando esté desarrollada? Como lo dice el señor Oppenheimer en uno de sus videos que vamos a ver hoy. Bueno, ahora, dándole una definición muy coloquial, es como tener una granada de mano con una mano cansada, analicen ustedes, la granada en la mano, sin el pin y con la mano ya agotada de estar haciendo fuerza de sostenerla. Quiere decir, o que tiene que lanzarla, o que se le explota y se complica. Y en un campo fundamental que es la diplomacia. La diplomacia no es solamente la diplomacia de las relaciones internacionales en la política, sino que es la diplomacia interna dentro de la estructura del funcionamiento del partido y la incidencia de la diplomacia en las relaciones interpartidarias e interpartidistas. Entonces, si es una granada de mano que está ahí con el pin y la mano se va agotando, pues es un riesgo. Pero es una definición o es una aproximación teórica que nos ayuda a ver las cosas. Pero resulta que como se puede hacer repetitiva y cada vez mejor, porque quien la produzca va teniendo más herramientas, más recursos y más experiencia, entonces va a conducir a polarizaciones y fanatismos. Nos llama la atención que aquí en Colombia se habla de hacer política y no se conoce ni lo bueno ni lo malo por parte de los potenciales candidatos o de los candidatos que ganan. Y entonces quiere decir que al mirar estos beneficios y maleficios, porque podríamos decir que del quinto al octavo son cuestiones negativas, en síntesis nos lleva al punto número 9, que con bondades y defectos es uno de los grandes retos para los dirigentes del futuro. Y tenemos como característica que la apatía de nuestros dirigentes políticos o aspirantes a dirigentes políticos por adentrarse en lo que en gobernanza, en la policentría de la gobernanza, se llama el basamento científico para ejercer la política, pues quiere decir que estamos alejados de la realidad y que esa correlación con las masas que están muy interesadas en meterse en eso,
Porque una cosa está pensando el político de cómo administrar y otra cosa está pensando el ciudadano del montón, cómo mejorar él y su entorno para ser más eficientes y para utilizarse o integrarse mejor al medio ambiente operativo. Entonces, si una persona que está tratando de dirigir comunidades no se integra a estos fenómenos de la transformación política, ni utiliza una herramienta tan fundamental como la inteligencia artificial, viéndola en contexto, que tiene muchos argumentos positivos como negativos, pues vamos a decir que estamos desfasados y desubicados y que la gente que nos piensa dirigir está alejada de la realidad. Y lo peor para un dirigente político es alejarse de la realidad, porque le pasa como al señor Petro en Colombia actualmente, que está convencido que el pueblo lo ama. O sea que él puede hacer lo que quiera y eso le pasa a todos los dictadores, que no ven la realidad como es, sino la que le presentan su conciliábulo que está alrededor. Entonces, este tema de la inteligencia artificial, como les decimos, hasta ahora comienza. Y ahora pasamos a la segunda parte del ejercicio. Y es que vamos a ver dos videos. El primero es este señor que todos ustedes lo conocen, presentador de larga data de CNN, y que ha dedicado los últimos años de su trabajo periodístico a investigar sobre tecnología cibernética, prospectiva futura en la economía, desarrollo, la conducción de los pueblos, y ahora está metiéndole mucho a la inteligencia artificial. Este corto video es el preludio que él hace hoy, lo sacó hoy exactamente al aire, invitando a toda la audiencia de CNN a que lo escuchemos el domingo por la noche con los planteamientos que va a hacer. Nos parece interesante, en lo personal les recomendamos que asistan, porque ya van a ver el abrebocas que él da aquí y es para que tomen nota y comencemos a pensar en lo que hemos dicho de qué es la inteligencia artificial, en los 4 elementos negativos que se resaltan y los 4 positivos, en la conclusión a la que llegamos con amarillo, que ustedes la vieron ahí, que es una necesidad del dirigente político. Y ahora viendo a este señor y a otro que nos va a hablar, pues nos formamos unas ideas para poder responder en tercer bloque las preguntas de manera muy concreta. Entonces escuchemos a Andrés Oppenheimer. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Se nos corrió. Yo creo que es por aquí. Ya va a arrancar. El chat GPT y la inteligencia artificial generativa van a hacer disparar dramáticamente los deepfakes, o sea, los audios, las fotos, los videos falsos. Y esto puede ser un enorme peligro para nuestras democracias, porque ya hoy hay plataformas de Internet en que cualquier persona puede crear una foto falsa o un audio falso, haciendo parecer, por ejemplo, que un candidato dijo algo que en realidad nunca dijo, y lo pueden hacer, por ejemplo, horas antes de una elección, o provocar una caída estrepitosa de la bolsa de valores. Y ahora, con la inteligencia artificial generativa, va a ser muchísimo más fácil enviar fake news o noticias falsas personalizadas, hechas a tu medida. Así como cuando buscamos comprar algo por internet, después nos inundan con publicidades afines. Ahora, cuando buscamos una noticia por internet, los algoritmos pueden detectar qué tema nos interesa o qué tema nos preocupa y mandarnos noticias falsas hechas a medida. O sea, si hacemos una búsqueda, por ejemplo, sobre el abuso infantil, nos van a poder mandar noticias falsas diciendo que tal o cual candidato al que quieren desprestigiar es un abusador de menores o tolera el abuso infantil. ¿Cómo protegernos contra esta ola de audios y videos falsos que se viene ahora con la inteligencia artificial? Yo creo, como muchos, que esto hay que legislarlo. De la misma manera en que legislamos el uso de armas nucleares con acuerdos en las Naciones Unidas, hay que legislar el uso de la inteligencia artificial. Por ejemplo, se puede exigir que los gigantes tecnológicos y los medios pongan etiquetas en sus imágenes, certificando su contenido. O sea, cuando vamos al súper y compramos una caja de cereales, viene con una etiqueta que nos dice cuáles son sus ingredientes. La etiqueta nos dice que tiene tanto azúcar o tanto sodio. Bueno, lo mismo habría que hacer con los audios, las fotos y los videos. Nos tendrían que decir si son un 100% auténticos o si tienen un 5% de Photoshop.
o si son 100% generados por inteligencia artificial. Y a nivel personal, vamos a tener que ser muchísimo más cuidadosos con las noticias que consumimos y chequearlas, buscando a ver si vinieron de medios serios, de medios creíbles. Vamos a tener que seguir más regulación internacional, más autorregulación de los gigantes de Internet y ponerle más esfuerzo personal a verificar las noticias que recibimos. Porque de otra manera se van a venir tiempos mucho más caóticos que los actuales. Los invito a ver este domingo en Oppenheimer Presenta por CNN el programa que hicimos sobre este tema, la ola de noticias falsas personalizadas que se viene con la inteligencia artificial. Los espero domingo a la noche. Bueno, ahí hay un poco de problema del sonido, porque como el video es propiedad de CNN, ellos le colocan ahí sus restricciones, pero si ustedes entran a la página de CNN y colocan las dos palabras Oppenheimer, inteligencia artificial, lo pueden escuchar mejor. Pero lo resumimos en 3, 4 aspectos que él resalta aquí, que estamos entrando a la era en la política en que se falsean los mensajes, en que se utilizan sonidos, audios, y que los programas de inteligencia artificial permiten grabar la voz de cualquiera de nosotros con palabras distintas y luego meterle una información diferente o proponerle al sistema que con una información diferente cree un mensaje completamente diferente a lo que se dijo y lo logra. Entonces él plantea que así como en el mercado nos inundan de ofertas después de que compramos algo, si usted entra a Amazon o a Mercado Libre, por decir cualquiera de las dos plataformas, y compra un par de zapatos, una cartera para dama y 2 camisas para hombre, compró eso, porque lo necesitaban en su casa, porque se pusieron todos de acuerdo, etcétera, y hacen el solo pedido a estos equipos. Entonces al otro día comienzan a llegarle ofertas de distintas carteras para dama, de billeteras, de camisas para hombre con corbata, sin corbata, de manga corta, etcétera. Entonces lo que él nos quiere decir es, aquí lo grave, es que de pronto en los buscadores nosotros estamos interesados en dar una conferencia y él la pone específicamente, abuso de niños. Entonces ya saben que ese político buscó sobre ese tema y si es reiterativo que buscó 2 o 3 páginas, entonces pueden decir la tendencia de la personalidad de este señor es hablar sobre este tema o porque lo exterioriza en sus declaraciones y dice que va a combatir eso, etcétera. Entonces le pueden con su voz, oiganlo bien, con su voz montar un video o un audio, una conversación privada, lo que sea, colocándole palabras que ni él dijo, ni era la intención y con el sentido contrario. Imaginen ustedes la gravedad de eso. Y al parecer, como él mismo lo dice, no hay una fórmula para combatirlo y menos en un mundo globalizado donde se puede cometer un delito en Argentina desde Nueva Zelanda. O sea, alguien le puede desocupar la cuenta a una persona en la Argentina estando en Nueva Zelanda. Y como no cometió el delito en territorio argentino, sí que se complica eso, porque además lo puede hacer con cuentas falsas. Puede ser una persona que llegó a Nueva Zelanda, pero vive en Australia, en Austria, en París, en Colombia, en Chile. Entonces, peor todavía para encontrarlo, porque lo puede hacer desde un computador público. O sea, eso tiene muy difícil seguirle la huella tan exacta como es. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay que buscarle lo que él plantea, unas regulaciones, que no son fáciles, pero toca buscarle tanto regulaciones nacionales como internacionales, como autorregulaciones. Por eso decimos que en este campo, además del campo positivo de utilizarla bien, esta inteligencia artificial se está convirtiendo en un reto fenomenal, enorme, para quien quiera hacer política, y resulta que andamos alejados de esa realidad pensando en otras cosas. Vamos a ver otro video que también tiene sus problemas de sonido, pero se escucha mejor, que lo hace un muchacho en Europa, muy interesante también, y nos lleva a otras reflexiones. Como por aquí tal vez. La inteligencia artificial ha venido para revolucionar las reglas del juego en muchos aspectos de la vida y también, por supuesto, en la política. Y es más, ya está influyendo en cómo se lanzan determinados mensajes políticos.
Lo vimos sin ir más lejos en Estados Unidos, cuando el Partido Republicano respondió al deseo de Biden de volver a presentarse a las elecciones con un vídeo realizado íntegramente por inteligencia artificial, como ellos mismos reconocieron. Un vídeo titulado "Vencer a Biden". Este vídeo fue creado con inteligencia artificial generativa. Es como una especie de rama dentro de la inteligencia artificial que se encarga de generar contenido original, sí, pero a raíz de datos existentes, en este caso de imágenes, para crear otras nuevas. Precisamente esta inteligencia artificial generativa es la que golpea de lleno en el mundo de la narrativa política, del discurso político, por su capacidad para persuadir. Bajo este supuesto de que la inteligencia artificial es capaz de convencer, varios investigadores de la Universidad de Stanford y del Instituto de Inteligencia Artificial Centrada en el Ser Humano quisieron efectivamente comprobar hasta dónde llega esa capacidad para persuadir. Y sobre todo en temas sociales importantes como pueden ser los impuestos o los derechos sociales y laborales. Por eso mismo, lo primero que hicieron en un estudio ya publicado es pedirle a una inteligencia artificial muy similar al famoso ChatGPT que elaborara mensajes persuasivos sobre varios temas controvertidos y después le pidieron lo mismo a varias personas reales, a humanos. Estos son dos ejemplos. Uno de ellos es un texto escrito por una inteligencia artificial y otro es un texto escrito por un humano, en este caso sobre la prohibición del uso de armas. El texto generado por inteligencia artificial dice: es hora de tomar medidas, es hora de prohibir las armas de asalto, no tienen cabida en nuestra sociedad y su mera presencia solo sirve para crear una cultura de miedo y de inseguridad. Tenemos el poder de hacer que nuestras comunidades sean más seguras y es nuestro deber hacer lo mejor para el bienestar colectivo. Tras esto, los investigadores hicieron que miles de personas leyeran textos repartidos al azar. Podían tocar textos creados por inteligencia artificial o no. Y les pidieron también a estos participantes que dieran su opinión sobre esos temas antes y después de leer esos textos. El objetivo: medir cuánto de persuasivos habían sido los mensajes escritos por inteligencia artificial para los lectores y evaluar también por qué. Los resultados son sorprendentes. Los mensajes generados por inteligencia artificial fueron al menos tan persuasivos, palabras textuales, como los mensajes generados por humanos en todos los temas, según los investigadores. Y además, en temas como la prohibición de fumar, el control de armas, que hemos visto antes, o el de los impuestos, los participantes se volvieron significativamente más partidarios, según también los investigadores, de las políticas que proponían los textos escritos por la inteligencia artificial. Para terminar, el equipo de investigadores también le pidió a los participantes que describieran las cualidades de los textos que habían leído. Bien, pues la inteligencia artificial se percibió como más consistente, más objetiva y más lógica, y además usaba un lenguaje menos enfadado. Bueno, entonces pues lo entendimos mejor, el sonido es mejor y tiene la ventaja de que tiene los subtítulos. Pero hagamos un pequeño resumen de lo que dice para que pasemos a las preguntas. Y el pequeño resumen que nos dice es que en la política todos los mensajes tienen que ser persuasivos, naturalmente. Pero pues cuando hemos estudiado comportamiento humano, sabemos que la persuasión puede ser para lo bueno y para lo malo, ¿no? Entonces pone como primer ejemplo la forma como montaron con imágenes completamente de inteligencia artificial, sin pedirle al señor Biden que dijera nada, sino con base en toda una data, una big data que alimenta una gran central de todo lo que ha dicho el señor Biden a lo largo de su carrera y especialmente lo que ha dicho siendo presidente, y le armaron un discurso dándole unas pautas al computador y armó todo un mensaje como el señor Biden hubiera hablado lanzando su candidatura a la reelección. Naturalmente él ya lo dijo física y públicamente que quiere repetir, pero aquí lo que llama la atención es que el equipo de trabajo de propaganda del señor Biden le hizo algo que de pronto les hubiera demorado muchas horas de grabación y de repita, y que este pedacito no, que este sí, que cuádrese de tal manera no. El sistema se encargó de escoger los mejores ángulos, las mejores frases, el mejor mensaje y la voz real de él, pero lo que hizo fue articular un poco de palabras. Increíble, pero estamos hablando del mundo real que estamos viviendo. Y aquí nosotros peleando entre Uribe y Petro. Bueno, en segunda medida, plantea que como el trabajo es persuadir, en la política se debe persuadir sobre temas específicos. Y aquí menciona los impuestos, que obviamente a todos nos causan escozor,
los derechos laborales y los derechos sociales. En contexto, está hablando de lo principal de la política, ¿no? El manejo de la política, la interacción del gobernante con el gobernado y los conceptos claros que debe tener quien quiere participar en política o quien quiere manejar comunidades. La argumentación teórica y la fundamentación científica que debe tener esa persona para llegarle a las comunidades, para poder vender su mensaje. Y resulta que aquí la inteligencia artificial le puede abreviar todo eso si ha dado ideas buenas. O la inteligencia artificial lo puede terminar de derrotar y acabar desde la óptica de la orilla contraria, presentándole toda su negatividad con cosas que haya dicho, sumándole una con la otra. O sea, como dirían los políticos, sacándolo de contexto, cuando quieren sacar el cuerpo a algo. Entonces, presentó un ejercicio más impresionante todavía, que hicieron una tarea y pusieron a las máquinas, las alimentaron con una información grande sobre todo lo que es lo, lo, lo que ocurre con el uso de las armas, lo bueno, lo malo, lo feo del uso de las armas. Y les dijeron, queremos este discurso. Y pusieron también a seres humanos como Tigo y Migo, como los que estamos en esta reunión, y les dijeron, escriba unos mensajes persuasivos para decirle a la gente por qué no es bueno el uso de las armas. Entonces cada uno de nosotros escribe lo que cree y da unos puntos de vista y tal. Y resulta que sin contarle a un target, a un público grande, lo reúnen, lo llaman y le dicen, mire, lea este texto y lea este otro. Y conteste esta encuesta con base en lo que dicen los textos. Pues asombrosamente, como lo dice aquí el señor, la gente se inclinó por contestar lo que han escrito las máquinas. Entonces, preocupados los neurolingüistas, ¿qué ha pasado? ¿O qué está ocurriendo? ¿Por qué la gente se inclina por las máquinas? Han comenzado a llegar a una conclusión. Es que como a la máquina se le pasa información sin ese sello humano que le ponemos nosotros de la reacción emotiva, que somos seres humanos, lo contestamos o desgano, o con mucho desgano, con mucha vehemencia, entonces nuestro mensaje finalmente va a quedar escrito con esa carga. Pero la máquina, como no tiene sentimientos, simplemente recibe la información y trata de ubicarla dentro de un contexto que sea racional desde la perspectiva de lo que acumula la gran base de datos que tiene. Entonces, como vemos, aquí hay una explicación muy seria, una reflexión muy sólida, y si echamos paso atrás de todo lo que vimos hoy, entonces recapitulemos. Primero definimos que es una herramienta que sirve para reemplazar actividades humanas, pero que demanda ética. Eso es lo elemental de la inteligencia artificial. Luego vimos 4 aspectos que son muy positivos en torno a las ciencias, al comportamiento humano, a la relación social, a la vinculación, lo que llaman ahora la individuación. Es otra palabra que se han inventado, ¿no? No individualización, no, individuación, que es como el posicionamiento del ser humano dentro del contexto. Y vimos también 4 que son muy negativas porque se pueden utilizar como un arma de guerra psicológica y de propaganda en el campo de la política y de la guerra. Y vimos todo lo que puede afectar. Luego trajimos aquí 2 videos, uno del señor Oppenheimer, que nos invita además de que el próximo domingo lo veamos en completo, todo lo que él dice ahí, y otro de un muchacho español que está haciendo un trabajo para un equipo de producción de alguna cadena europea, analizando unos temas esenciales en los cuales se llega a la conclusión que está tomando tanta fuerza este tema de la inteligencia artificial, que es algo que no se puede mirar así de buenas a primeras. Entonces, todo esto que nos sirva de reflexión a todos los que estamos aquí, que algunos de quienes están aquí quieren participar en política, desean hacerlo, desean ser visibles y entiendan que su comunidad va a estar muy cerca de estos elementos y que es imposible eh, decirles que no o manipularlos cuando ya tienen otras herramientas que pueden ser muy buenas, como hicimos el primer ejercicio aquí hace ya un mes, de buscarle propuestas del uso de la inteligencia artificial en un caso de que usted sea concejal o sea alcalde, hicimos la tarea, o que pueden ser muy malas, como lo acabamos de ver hoy. Entonces, mi coronel Alarcón, viene la primera pregunta del día de hoy, pero por favor, 2 minutos, y si alguien se pasa, pues toca cortarlo, porque nos alargamos y no llegamos al punto.
¿Qué tipo de liderazgo político, obviamente, demandará una realidad que se articula cada vez más por consensos que se establecen en las redes sociales con el riesgo de ser manipulados por inteligencia artificial? Dicho de otra manera, ¿cuál es el tipo de liderazgo que necesitan los políticos para tratar de mejorar, corregir o evitar que todo eso que se convierte en un momentico, en un boom en las redes sociales, eh, no sea además manipulado por la inteligencia artificial? ¿Qué medidas tomaría esa persona para tratar de llegarle a la comunidad y decirle, mira, aquí hay trampa, en esto no hay trampa? ¿O cómo lo haría? Es un reto. Entonces esa es la primera pregunta, mi coronel. ¿Cómo no, mi coronel? Buenas noches para los que han llegado. Ahora último, la pregunta, ¿qué tipo de liderazgo demandará una realidad que se articula cada vez más por consensos que se establecen en las redes con el riesgo de manipulación de la inteligencia artificial? Lo vemos muy frecuentemente en estos días. Tiene la palabra entonces quien ha levantado la mano de primero, mi coronel Fuentes. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel Alarcón. Muy buenas noches para quienes ya no había saludado. Bueno, para mí ese tipo de liderazgo político que demanda, que tiene que ir adelante, son la utilización de los medios de comunicación. Esencial. Si este liderazgo, este hombre se duerme en los laureles, pues obviamente le van a manipular la inteligencia artificial. Por eso los medios de comunicación son tan importantes, pero para eso debe tener un talento humano muy preparado para que pueda tener éxito en su administración. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel Fuentes. No tenemos más manos levantadas, entonces vamos a dar en su orden la palabra. Mi coronel Quintero, mi coronel Gloria Quintero, bienvenida. Buenas noches, por favor, adelante. Buenas noches para todos, muchísimas gracias. Yo creo que el tipo de liderazgo tiene que ser de un hombre o una mujer muy informada, con alto conocido en todo lo que es el manejo de la tecnología, con un sentido muy alto de la ética, de manera tal que genere credibilidad en sus comunidades y así le quede mucho más fácil cuando se vea sometido de pronto a una desinformación, poder recuperar o aclarar dentro de su comunidad cualquier información falsa sobre él. Muchas gracias, mi coronel. Tiene la palabra el doctor Martínez, iPhone. Por favor, adelante. El coronel González le dijo que está sin, sin señal. Bueno, vamos entonces a darle la palabra a Jaime Congole. Adelante, por favor. Jaime. Bueno, estamos con problemas de señal. Mi mayor Mendoza, adelante. Muchas gracias, coronel Alarcón. Pues yo opino que debemos recurrir de antemano a la misma inteligencia artificial. No podemos desconocer los adelantos de la ciencia. Lo importante es darle el manejo correcto a esa inteligencia artificial. Gracias. Gracias, mi mayor. Mi coronel Pachón, adelante. Don Eugenio y señor coronel Villamarín, muchas gracias. Definitivamente, quien pretenda hacer política debe ser una persona que conozca, que tenga en su mente, primero que todo, las normas que rigen a una sociedad y que conozca al menos el entorno
del sitio donde pretende ejercer su actividad política, municipio, departamento y Colombia, pero sin descartar las influencias de la globalización. Es decir, tiene que ser una persona debidamente preparada, que conozca de los diversos temas y evitar creer que todo lo que llega por las redes sociales es lo último. Gracias. Muchas gracias, mi coronel Pachón. Sigue con, no sé si Jaime ya tiene micrófono. Hágale, Jaime. Muchas gracias. Disculpa el caso. El tema de la inteligencia artificial es un tema muy complicado. Digo, supuestamente se empezaba a hacer para la ayuda a la medicina. Esos fueron sus comienzos. Pero el problema ahora es que se ha extendido y es como decía el coronel Villamarín. ¿Qué es lo que se puede esperar de ella? Digo, si cualquiera puede hacer lo que se considera, quiera, o lo que considera, y la manipulación. Tal es así que ya empiezan a haber preocupaciones a nivel de Naciones Unidas por el tema este de la inteligencia artificial. Y más preocupaciones existen en la ciberdefensa, lo que vendría a ser ciberdefensa o ciberseguridad. Porque quien tenga la inteligencia artificial y la emplee en un ataque cibernético, ¿cómo detienen eso? Digo, esos son los problemas que se plantean, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Jaime. Ha levantado la mano Nicolás Loaiza. Por favor, adelante. Muy buenas noches, mi coronel. Yo soy Buenas. soldado profesional en un segundo retiro, Nicolás Loaiza, y aspirante candidato al Consejo por la ciudad de Armenia, departamento del Quindío. Considero que se requiere un liderazgo, una proyección amplia, no solo de querer trabajar y conocer por las necesidades de su población, sino que está abierto como esponja para recibir, recepcionar y adaptarnos a esta nueva evolución de la inteligencia artificial de manera sincronizada. Todo el tiempo debemos actualizarnos y adaptarnos a ella y, es más, ir siempre con un pie un poco adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Tiene la palabra Mariluz Gaitán. Adelante, por favor, bienvenida. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, este tema es muy interesante y de verdad la saturación de información ya no permite que las personas puedan tomar mejores decisiones en cualquier ámbito de la vida nacional y sobre todo muy delicado esas falsas noticias en el tema político, cómo pueden hundir a una persona que tenga buenas ideas o cómo puede transformar la percepción y enquistar antivalores y cosas por el estilo. Me parece muy delicado el tema y muy importante que nosotros estemos capacitándonos al respecto. Muchas gracias. Tiene la palabra iPhone. Espero que sea mi doctor Martínez. Adelante, por favor. Doctor José Ricardo Martínez. Bueno. Adelante. Se cayó la señal. Tenemos 1, 2, 3, 4 señales caídas. No sé si alguien quiera complementar su intervención o si no, pasaremos a dar lectura a las intervenciones de Facebook Live, donde está Henry Ramírez, que dice lo siguiente: buenas noches para todos. Sin duda, obliga a que los liderazgos tengan una línea de conducta más consistente
para que su imagen no sea fácilmente puesta en duda. Por otro lado, debe tener formación en el manejo de estas tecnologías. Saludamos también a mi sargento mayor que se encuentra presente en Facebook y lo llamamos a que por favor intervenga. Está Angélica Osma y Jorge Ospina. Mi coronel Villamarín, no tenemos más intervenciones por el momento. Es que estoy en una de inteligencia artificial. Bueno, mi coronel, para cerrar ahí los micrófonos que nos están. Bueno, entonces, como vimos, ustedes tienen unos puntos que se enfocan en lo esencial, ¿no? La ética, el buen comportamiento, estar comprometido con lo que tiene que hacer, estar siempre actualizándose, y como lo dijeron Bernardo y aspirante a concejal en el Quindío, dar el paso siempre adelante, ir anticipándose. Entonces nos va dando pautas, ¿no? No quiere decir que ya llegamos a la conclusión, sino que en estos talleres vamos desarrollando y nos vamos metiendo cada vez más en el tema y vamos aprendiendo todos. Viene la segunda pregunta, la segunda reflexión, que no es nuestra, lo reconocemos aquí abiertamente. Estas tres preguntas que vamos a presentar hoy son tomadas de un estudio que se hizo en Europa, una universidad muy seria, para que unos estudiantes las resolvieran. Entonces, al analizarlas y verlas, la importancia que tiene, pues las hemos traído aquí para compartirlas, para que todos pensemos en torno a preguntas que se formulan especialistas en las ciencias. La segunda dice, ¿cómo se construirá lo común? O sea, esa amalgama de prioridades, propósitos e intereses que hacen posible la sociedad en la era de la individuación. Ya dijimos hace un rato que no es individualización, sino es hacer al individuo más potente para que el contexto social sea más potente. Entonces, la inteligencia artificial nos está presentando una gran cosa. Aquí lo que nos dice es cómo construir esa comunidad, esas prioridades, esos propósitos, esos intereses, y hacerlos integrados con lo que plantea el político, como con las herramientas que tienen. Es una pregunta bien interesante que nos pone a pensar en qué hacer, cómo hacerlo y sobre todo cómo aprovechar todo eso que hablábamos hace un rato del ambiente operacional. Adelante, mi coronel. Mi coronel, quiero dar lectura a las notas que nos deja mi coronel Gloria Quintero, que dice lo siguiente: qué alegría ver en este escenario a dos grandes líderes de la reserva que participaron como candidatos en estas elecciones, Nicolás Loaiza y Mariluz. Esto demuestra su interés por seguirse formando. Mariluz le contesta: gracias, mi coronel Gloria, la formación es muy importante para los procesos que nos encontramos adelantando. Vamos entonces con la nueva pregunta, teniendo ya un micrófono abierto por parte de Julio Torres. Y la respuesta es a la siguiente pregunta: ¿cómo se construirá lo común? Esa amalgama de prioridades, propósitos e intereses que hacen posible la sociedad en la era de la individualización. Entonces, me cerró el micrófono. Julio, adelante, tienes la palabra. Si quieres responder la primera y quieres responder esta. Julio Torres, adelante, por favor. Es que parece que acabo de llegar, entonces sería otra persona. Por lo que tenía, sí, de pronto tenía el teléfono, el abierto por eso. Entonces vamos a darle la palabra a mi coronel Fuentes. Mi coronel, bueno, vea, el cómo, la pregunta del millón, ¿cierto? El cómo, para construir comunidad. Tantas prioridades que hay en la sociedad constante para mejorar la calidad de vida de los
individuos, es inmensa. En cada país, pues, cada uno lleva su cruz. Y digamos lo que, pues, ¿qué es lo que quiere las comunidades, el individuo en sí, dentro de esa participación de gobierno? Pues que le suplan sus necesidades. Y a suplirle sus necesidades, pues que lo hagan parte también de la solución. Porque de verdad que no podemos dejarle todo al Estado cuando la sociedad también puede participar activamente en construir comunidad, en construir sociedad. Se acostumbró en muchos países, y Colombia está incluida en ella, a que a la gente se le dé el pescado y no que le enseñen a pescar. Entonces tome la caña de pescar y vamos a pescar. No, todo así como mascadito, que tome su vivienda, que tome su auxilio, que tome esto, que tome lo otro. Y eso es crear una sociedad pagana. Cuando no nos ganamos las cosas por nosotros mismos, pues lastimosamente vamos a tener siempre la mano extendida para que el Estado esté supliendo necesidades. Pero el Estado también está en la obligación de darle también las ventajas y las soluciones a través de la empresa privada, la empresa de gobierno, para poder suplir las necesidades laborales. Entonces me parece que es importante acá de que las sociedades en la era del individuo que necesita suplir todas esas necesidades sea incluyente dentro de todos los actos o actividades, más bien, de los planes de desarrollo y de gobierno. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Nicolás, por favor, adelante. Nicolás Loaiza. Bueno, vamos a darle la palabra entonces a mi coronel Gloria Quintero. Creo que aquí estoy como medio un poco perdida, pero yo creo que en una era en la que definitivamente casi que la tecnología nos ha venido distanciando como sociedad y hoy casi que se convierte en una herramienta para, para distanciarnos y hasta para seguir creando brechas entre nosotros mismos. Esa construcción de lo común, yo creo que debe partir es de volver a recuperar en nuestras sociedades y muy particularmente a partir de ese liderazgo de estos políticos, de los que quieren hacer política en verdad, el sentido del individuo dentro de una sociedad y cómo esa misma sociedad hace que dentro de ella el individuo se pueda desarrollar. Entonces casi que volver a nuestras raíces de generar comunidad dentro de los individuos, con la sumatoria de todos los individuos. Muchas gracias, mi coronel. Tiene la palabra Eduardo Patiño. Buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Buenas noches. Sí, señor, perfectamente. Adelante. Bueno, yo pienso que para construir lo común en esa gama de prioridades que hacen posible la sociedad en la era de la individualización, yo pienso que es necesario pues establecer unas reglas, especialmente de carácter global, para, como dice su nombre, regular la información, precisamente, y pues también crear unas limitantes a la información que hay en la digitalización. Y entonces en ese orden de ideas, pues al haber esas limitantes y esa regulación, entonces se acaban con los excesos que se cometen de la libre información, que se deforman en un libertinaje en la información y se forman pasquines y se forman información falsa.
Entonces, es necesario un marco global que regule esa información. Y entonces yo creo que ahí se establecen unos patrones, unas conductas, se forman unas leyes, es decir, donde pues donde se respetan los derechos de los individuos y donde los derechos de los individuos terminan donde empiezan los derechos del otro. Y entonces se mantiene ese orden de la protección de las libertades de los individuos, en lo público y en lo privado. Entonces yo pienso que eso puede ser, y eso puede generar una construcción de lo común en la famosa aldea global, en la era digital. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Nicolás, ahora sí tienes la palabra. Adelante, ya te vi el micrófono abierto. Adelante, adelante. Constancia. Ahí te escuchamos. Adelante. No, volviste a cerrar el micrófono. Bueno, vamos a darle mientras tanto la palabra a Julio Torres. Adelante, por favor. También cerró el micrófono. Bueno, Jaime. Ah, ya. Eso, adelante, Julio. Adelante. Ábrele un micrófono. Escuchando. Ahí. Uy, cerraste el micrófono. Es que Ya. hablas. Ya, ahí. Bueno, mi aporte sería el siguiente. La tecnología o la parte de informática es necesaria en este momento. Hablando de gestión de proyectos, la gestión de proyectos se apalanca mucho en la tecnología y especialmente en la información, en la información artificial para los diferentes formatos que se tienen que desarrollar y para apalancarse también en los objetivos, en la misión y en la ambición que se debe cumplir dentro de las diferentes tareas que se realizan en las empresas. Digamos que en el ejército también se puede tener en cuenta esos parámetros, ¿no? Es tan así que cuando uno está acosado de tiempo, la inteligencia artificial le puede dar una guía para realizar un discurso, para hacer unas correcciones de pronto a un plan o también alguna misión que se tenga que cumplir. Diría yo que la inteligencia artificial es fundamental. Muchas gracias. Tiene la palabra Julio Torres. Perdón, Nicolás Loaiza. Bueno, mi coronel, ahí ya me escucha. Es que tenía problemas con el micrófono. Perfecto, adelante, por favor. A ver, en estos tiempos, si bien es cierto, la tecnología y la inteligencia artificial han hecho un cambio en nuestras vidas, algunos para bien, otros para mal, es conforme a cómo lo veamos y qué utilidad le demos. Para algunos se ha prestado para cometer fraude, delitos, para otros le ha permitido la interconectividad y global, ¿no? Entre nosotros y muchas otras personas para facilitarnos las cosas. En ese orden de ideas, considero que esta la inteligencia artificial va de la mano con la individuación del ser humano.
Se te cerró el micrófono. Micrófono, Nicolás. Se cerró tu micrófono, Nicolás. Bueno, se cayó la señal. ¿Cómo se construirá lo común? Esa amalgama de prioridades, propósitos e intereses que hacen posible la sociedad en la era de la individuación. Tiene la palabra Jaime Congole. Bueno, el problema es que el común ya está instalado. Digo, no es necesario construirlo. Es más bien amalgamarlo a lo que se viene. Hoy por hoy, el 90% de las comunicaciones se hacen a través de Internet. O sea, vendrían a ser, por sí o por no, una parte de uso y una parte de la inteligencia artificial. Mucha maquinaria se maneja por computadora. O sea, digo, mal o bien, las fábricas de autos están trabajando con robots. Digo, el común está instalado. El problema es cómo se regula el avance de esa inteligencia artificial, de ese común y cómo se utiliza. Digo, porque una persona donde empieza a utilizar, o una empresa empieza a utilizar mucha inteligencia artificial, puede caer en el desempleo total. Y con solamente uno o dos técnicos ya está todo resuelto, porque alguien tiene que mantener la máquina. O sea, el común está, el tema es cómo se regula. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Vamos a darle la palabra entonces aquí a mi coronel Saldaña. Por favor, adelante. Gracias, mi coronel. A usted, mi coronel Villamarín, y a todos los compañeros de esta aula máxima virtual, en esta importante cátedra, relacionado y que nos escuchan por otros medios. Con la pregunta, pues, he creído que la era de la individuación pues es un concepto de la psicología, de Jung. Pero antes de Jung estaba el psicoanalista Freud. Y también aparecieron las ramas como la psicología conductista, la humanista y la Gestalt. Y todas esas ramas de la psicología. ¿A dónde voy? Yo creo que primero estaba la individuación antes que la misma comunidad o la sociedad. En cuanto la sociedad es quien crea el Estado y las normas, y la sociedad se compone de los individuos, y no al contrario, el Estado, o mejor, el gobierno no es quien debe dirigir al individuo o a la sociedad, sino que debe recibir, por decir de alguna manera, órdenes de la misma sociedad integrada por el individuo. Entonces, cuando se escucha al individuo y a la sociedad, se cumplen las prioridades, propósitos e intereses que hacen posible la convivencia de la sociedad y el buen gobierno. Mi respuesta y gracias. Muchas gracias, mi coronel Saldaña. Tiene la palabra Mariluz Gaitán. Muchísimas gracias, mi coronel. Bueno, este escenario de participación es súper importante y sí nos genera a todos como muchas preguntas hacia dónde va el futuro en los temas laborales. Pero no es una única revolución de cómo se desplazan los humanos en el tema laboral. En la revolución industrial también pasaban como estas mismas dudas y sin embargo la humanidad logró buscar una solución a ese desplazamiento laboral que pues no en todos los casos
pero el ser humano es muy creativo. Y también escuché a alguien por ahí en la anterior intervención donde decía que los líderes tenían que ser muchísimo más coherentes en todos los espacios para poder de alguna manera cerrar las oportunidades de esa descalificación por falsas noticias. Eh, Dicen que en esa era de la individuación, que dicen sí, eh, sí nos estamos aislando y solamente consumiendo lo que nos da la hiperinformación de la Internet. Pero yo creo que también desde ahí, también digamos, las familias tomamos conciencia en la participación en casa, de cómo somos influencia en nuestras casas, cómo recuperar esa cena, esa conversación. Entonces creo que también desde nosotros mismos podemos hacer los cambios en nuestro entorno y en nuestro pequeño círculo de influencia que es nuestra familia. Muchas gracias, Mariluz. Tiene la palabra mi coronel Pachón. A ver, don Eugenio y señor coronel Villamarín, yo considero de que definitivamente tenemos que volvernos prácticamente domésticos, en el sentido de trabajar en comunidad, toda vez que como estamos hablando de estadistas, perdón, nuestra formación de estadistas para el liderazgo en política, y la política es el arte de generar el bien común, y las necesidades, por regla general, son comunes. Entonces, considero de que las comunidades deben con claridad decir y explicar las razones, cuáles son las necesidades de una comunidad. Un ejemplo claro de mi vereda, Caldas, Boyacá. Había un dinero para construir un tramo de 100 metros de placa huellas. Más o menos la distancia prevista, pues, como se dice, lo que iría era de unos 3 kilómetros de los que utilizaban la vía, pero solamente se iban a hacer 100 metros porque ese era el presupuesto. Y no fue posible ponerse de acuerdo la comunidad porque algunos lógicamente querían que estuviera más cerca a su finca, pero la necesidad era en un sitio previamente determinado de tiempos inmemoriales, donde más se enterraban los burros cuando se transitaba con la carga de las fincas al carreteable. Entonces pienso de que el trabajo en comunidad tendrá que ser fundamental, y esto es una tarea dispendiosa porque hoy, como decimos algunos, queremos ser cuzumbos solos, todo que nos llegue a la casa por cualquier medio. Gracias. Aquí era de uno. ¿Me escuchó, don Eugenio? Nos faltó la última parte porque fue interrumpida, mi coronel. Sí, lo último que decía es que tenemos que revivir de trabajar y aprender a trabajar en comunidad, porque hoy queremos vivir es prácticamente en la soledad porque se nos facilitan los medios. El teléfono para pedir el domicilio. Y que todo nos llegue a la casa y no reunirnos con nuestros vecinos. Gracias. Gracias, mi coronel Pachón. Tiene la palabra mi mayor Mendoza. Gracias, coronel Alarcón. Pues yo considero que tenemos que ser conscientes del aprendizaje que nos proyectan los adelantos de la ciencia. Recordemos que venimos de una era muy diferente al chip de las nuevas generaciones, donde tenemos que aprender y aplicar estas nuevas situaciones que nos presentan. Muchas gracias. Muchas gracias, mi mayor. Nos queda solo iPhone. No sé si sea el doctor Martínez o la persona que se identifica como iPhone
le damos la palabra en este momento. Adelante, por favor. Sí, señor. Muy buenas Mi noches para todos. buenas noches, mi Interesante doctor. tema, inteligente tema y que puede ser aplicable a aquellas actividades humanas o medios humanos que se han necesitado para su desempeño del individuo en la sociedad, y igualmente de las comunidades frente al individuo. Muy interesante sería que en un momento determinado se estudiara la posibilidad de aplicar la inteligencia artificial en el ramo de las prisiones. Esa actividad, esa situación, ese sistema, ese modo de operar de la humanidad para efectos de procurar evitar esas fallas, esos defectos, esas actividades que la entorpecen, valga decir, por culpa de la misma comunidad, porque en algún momento hay desconocimiento de derechos o hay irregularidades o falta de oportunidades o, digámosle, abuso también de los individuos. En el campo de las prisiones sería muy importante que se estableciera la inteligencia artificial con unos reclusorios, con unas sitios donde verdaderamente se obtenga y el valor del ser humano para que se logre su rehabilitación, o si no lo permite, entonces pues tome las actividades, llegaré a normalizar su vida y al mismo tiempo proteger a la sociedad del común. Y el ramo de prisión es muy interesante, como lo ha habido en el ramo de la salud, la tecnificación tan importante que ha habido con la inteligencia artificial. Podría pensarse también en ese ramo de prisiones que solamente nos acordamos cuando estamos cerca de alguna situación de esas, como por ejemplo cuando se presentan esos motines y esas tragedias tan delicadas que dejan seres muy inconformes con la comunidad. Muchas gracias y Gracias, adelante. mi doctor Martínez. Gracias, mi doctor Martínez. Dentro de el Facebook Live tenemos los aportes de Henry Ramírez que dicen lo siguiente. Sin duda, debe haber un cambio en la educación, donde se fortalezca la ética y valores y lo tecnológico. Ante esta realidad, el país debe construir un proyecto para desarrollar tecnología y disminuir la dependencia tecnológica. Mi coronel Villamarín, todos los presentes han hecho uso de la palabra. Pasamos a lo que mi coronel disponga. Bueno, mi coronel, entonces vamos a la tercera pregunta, que esta sí es más directa y les pedimos que sea un minuto por el tema del tiempo, sea muy concreta su respuesta. Estamos en una realidad que hoy en día todo se decide con un toquecito en la pantalla, un touch en la pantalla. Entonces, ¿cómo cree usted que se tomarán decisiones trascendentales si todo sigue manejándose con el toquecito en la pantalla? Para pensarlo, ¿no? ¿Cómo se tomarán decisiones en una realidad asignada por la instantaneidad del touch en una pantalla? Le vamos a dar la palabra entonces a Nicolás Loaiza. Adelante, por favor. Mi coronel, considero que más que tomar una decisión, como el simbolismo de tomar una decisión por el touch de una pantalla, es saber cuáles son las implicaciones que esto trae, que esto conlleva. Para eso se requiere un análisis intenso, de un conocimiento, de una responsabilidad objetiva conforme al tema y conforme a la decisión. Entonces, se requiere de un liderazgo preciso, coherente, responsable, para poder
llegar a tomar esta decisión a través de una pantalla, a través de la inteligencia, de la virtualidad, ¿no? Entonces, eso es lo que pienso. Gracias, Nicolás. Tiene la palabra mi coronel Fuentes. Bueno, mi coronel, yo creo que en cuanto a esta situación, me parece que en el ambiente de los líderes políticos, pues van a tomar seguramente unas decisiones un poco apresuradas a veces por las mismas situaciones que se les puedan estar presentando o posiblemente por demasiada información que puedan estar acumulando. De todas maneras, pues estamos en la era de estas herramientas digitales que fueron poco a poco creando una expansión en el ambiente geográfico y entre las diferentes poblaciones. La demora es de que llegaran las redes de Wi-Fi y pudieran iniciar este trabajo del aplicar el touch en la pantalla e iniciar a entrar a ese mundo fascinante, porque es un mundo fascinante, una gran herramienta. Pero como le digo, para el ambiente político va a ser a veces de tomar unas decisiones apresuradas, porque vuelvo y le repito, el cúmulo de información que van a estar recibiendo va a ser mucho. Bueno, pues también depende cómo tengan ellos sus filtros correspondientes para que puedan tomar esas decisiones en una realidad que se les pueda presentar de momento. Gracias. Gracias, mi coronel. Un minuto para mi coronel Pachón. ¿Cómo se tomarán decisiones en una realidad asignada por la instantaneidad del touch en una pantalla? Por favor, adelante, mi coronel Pachón. Definitivamente que quien no conozca la tecnología, pues no va a tomar ninguna decisión, porque no conoce, no puede, no alcanza a digerir lo que se pretende o lo que se le consulte. Entonces es una situación muy complicada para las personas que vienen detrás de la tecnología. Gracias. Gracias, mi coronel, por utilizar el tiempo. Adelante, por favor. Entonces, Julio Torres, su minuto. Sí, señor. La tecnología en este momento nos sirve inclusive para trabajar a distancia en otro país. Yo hago un trabajo con Estados Unidos y lo hago fácilmente desde casa. Eso es la facilidad de la tecnología, de la inteligencia artificial y también del conocimiento de las diferentes plataformas que uno debe tener. Muchas gracias, Julio. Gracias por optimizar el tiempo. Para su minuto, le damos la palabra a mi mayor Mendoza. Por favor, adelante. Pues debo tener plena capacitación previa para poder discernir todas las informaciones que puedan ser ciertas o falsas. Todo requiere aprendizaje y capacitación permanente. No podemos ser ni ajedrecistas ni hacer cirugías de corazón ni nada de eso si no tenemos el aprendizaje, y en estos líderes también necesitamos nosotros capacitarnos y tener esa visión al respecto. Gracias. Muchas gracias, mi mayor Mendoza. Para su minuto, tiene la palabra mi coronel Saldaña. Por favor, adelante. Gracias, mi coronel. Primero que todo, tener el conocimiento de lo que se diga y tener un discurso con ética, verdadero y coherente. Gracias. Muchas gracias, mi coronel, por optimizar el tiempo. Para su minuto, Jaime Congole tiene la palabra.
Entonces vamos con el minuto de Eduardo Patiño. Adelante, por favor. Mi coronel Gloria Quintero. Su minuto, por favor, adelante. Gracias. Siempre nos han enseñado que para tomar buenas decisiones nos tenemos que basar en hechos y en datos. Yo creo que esa premisa hoy sigue teniendo mucha vigencia y en ese sentido, quienes vayan a tomar decisiones las tomarán bien o mal en la medida en la que en verdad cuenten con la suficiente información para poder desempeñarse en ese sentido. Mi estimado coronel, aquí le saluda Eric, CNN Atlanta, ¿cómo le va? Eric, bien, adelante. No hay problema, no hay problema. Me encargó Luis Yepes ahí que hiciéramos pruebas, pero le marco en 15 minutos. Perfecto, le llamo después. Gracias, gracias mi coronel. Mi coronel Gloria, por favor, termine su intervención. ¿Me escuchó, señor Teniente Larco? No, ¿Me escuchó? No, se nos interrumpió por el sonido. Pero Bueno, adelante, les decía que siempre nosotros hemos tenido muy en cuenta que para tomar buenas decisiones hay una premisa que es que debemos de contar con los suficientes hechos y contrastarlos con los datos. En ese sentido, yo considero que esa premisa sigue vigente y que en ese sentido, hoy a los líderes se les impone todavía más la obligación de estar lo suficientemente informados de manera tal que esas decisiones serán negativas en la medida en la que no tengan la suficiente información y serán acertadas cuando definitivamente puedan contrastar las realidades con los entornos que se les estén presentando. Muchas gracias. Muchas gracias. Jaime, tienes un minuto. Adelante, por favor. Bueno, como se mencionó recién, el tema es el siguiente, que es muy útil y es práctica en el sentido del uso de la medicina. Por ejemplo, hace unos meses atrás se utilizó en recrear una operación a corazón abierto y otros temas más que eran complicados. Los médicos la realizaron en 3D. O sea, primero ensayaron para luego realizar la operación con éxito. Digo, la inteligencia artificial sirve para eso. Star on Touch, sí, se puede utilizar a través de consulta. La decisión siempre tiene que ser humana. Para cualquiera de los temas, ¿no? Ante una catástrofe o algo, la decisión tiene que ser siempre humana. Consultarla, sí, consultarlo está bien. Digo, ahora que la máquina tome decisión por uno, no lo considero. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Eduardo Patiño, su minuto. Adelante, por favor. Buenas noches, nuevamente. Bueno, yo pienso que en cuanto a la pregunta, pues, bueno, es un poco complejo en la medida en que ya estamos en la era de lo instantáneo, en la era digital, donde las decisiones se toman de una manera veloz, rápida, acelerada, y donde ya, por ejemplo, donde ya se hace muy largo, por ejemplo, que se envíe un mensaje de voz de 10, 8 minutos, la gente ya no los escucha. Entonces están cambiando las nociones del concepto del tiempo. Y entonces yo pienso que, bueno, como dijo la coronel Gloria, sí, un líder tiene que estar pues bien informado, y a eso yo le adhiero de que pues para tomar una decisión a esta realidad, los líderes tienen que en estos momentos contrastar fuentes, porque también estamos en una era de pasquines digitales tremenda. Entonces, el líder tiene que estar no solamente preparado desde el punto de vista cognitivo, sino también desde el punto de vista intuitivo, para hacer un discernimiento de qué es lo verdadero, qué es lo falso. Y como dije anteriormente, por eso es necesario, desde el punto de vista global, regular la información
que eso tiene que ser un consenso mundial, regular la información para precisamente desechar todas esas informaciones falsas, producto del crimen digital y del crimen organizado digital que se encarga de robar información. Y entonces esto es un reto muy grande para la comunidad internacional y donde los líderes aún tienen que estar comprometidos con esta causa. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos información de Henry Ramírez en el Facebook que dice lo siguiente: demanda un mayor análisis, concentración y responsabilidad sobre las decisiones en la toma de estas mismas. Por la velocidad de ejecución, no hay margen para corregir. Mi coronel Villamarín, hemos superado la cantidad de personas que están presentes en la sala. Vemos que ya estamos sobre el tiempo. Le pido el favor de que nos haga la invitación para que lo acompañemos en el programa y lo que mi coronel disponga a partir del momento. Adelante, por favor, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchísimas gracias a usted y a todos los asistentes. Nos place tener personas nuevas en la sala y que vinieron a este ejercicio, que es lo que usualmente hace la Fundación todo el tiempo, de traer temas fundamentales para que pensemos con análisis, con crítica. De todo lo que vimos hoy, nos queda una gran conclusión, que es un reto lo que tenemos por delante, que no está escrito el manual que nos va a decir cómo manejar ese reto, que nos está demandando, así como puede ser, como lo decía Mariluz, muy grave que esté ocurriendo esto para que se descomponga la política, también como lo dijo mi coronel Saldaña y lo dijo también Nicolás, el tema es que las personas tenemos que anticiparnos y tener esa ética y exigirle cada vez la ética más al gobernante o al político, porque son las circunstancias las que lo van forzando a ser ético. De lo contrario, pues él mismo se desprestigia, porque los hechos de toda esa inteligencia artificial también le sirven para que se los sumen y se los presenten con audios, con videos, con fotos, con lo que sea, y va impactando muchísimo. Lo mismo demanda una madurez, y algo que insistieron mucho y que Gloria lo repitió al final, es el asunto de que el ser humano es el ser humano, y lo que tenemos es que volver a fortalecer los valores en el ser humano, y que en apariencia esa individuación que nos está facilitando la misma tecnología, como lo decía mi coronel Pachón, de estar ya encerrados y estar alejados de la realidad, va a exigir que la persona regrese a ser parte de esa sociedad, porque es la sociedad la que se le va a desconfigurar. Y afortunadamente, como nos enseña la sociología y la psicología, somos animales de grupo, de rebaño, de tribu. El ser humano no puede perder eso, comenzando por la familia. Entonces, es un reto, es una dificultad, puede que no se resuelva en 2 años, ni en 5 años, ni en 1 año, pero es un reto que tendrá la dirigencia política, sobre la cual hay que trabajar las generaciones que vienen y las que vendrán más adelante. Pues nos agrada muchísimo haber tenido la participación de ustedes, haber visto que son temas novedosos, que nos dan muchas más herramientas. El día martes, perdón, porque el lunes es festivo, continuaremos con toda esta actividad. Les agradecemos muchísimo, les deseamos una feliz noche y que Dios nos bendiga. Lo dejo, mi coronel, con Gloria, que va a hablar, y los que quieran, pero tengo que salirme porque ya me están... Mi coronel, la invitación es para... ¿En dónde? En CNN, mi coronel, CNN ahorita a las 8. Es que me están... CNN en español. Sí, sí, exacto, mi coronel, CNN, programa Conclusiones, pero entonces voy a hacer, lo dejo de anfitrión y usted cierra más tranquilamente, que los que van a hablar hablen, y yo después miro la grabación. Listo, mi coronel. Adelante, por favor, mi coronel Gloria Quintero. Señor Teniente Alarcón, y para todos los que nos están acompañando en la noche de hoy, quisiera hacerle